Bueno, espero que hayas podido revisar el Zen de Python del video anterior, que hayas entendido pues que es casi como un tipo de cultura que tenemos los que programamos en Python, donde nos regimos por ciertas reglas. Listo, en este video vamos a entender un poco más cómo funciona Python por debajo. Recuerda que a mí me gusta mucho explicar qué es lo que está pasando por debajo, no simplemente darte, listo, ese es el método, utilízalo, sino cómo está funcionando internamente, dado que si tenemos unas fuertes bases en lo que es Python, vamos a poder saltar muy fácilmente a cada una de sus especialidades. Y listo. En Python hay dos maneras de interactuar con su consola, ya sea por acá cuando le damos clic en ejecutar y ya interactuando directamente con ella. ¿Cómo interactuamos directamente con ella? Acá creamos una nueva terminal. Déjame y agrando esta parte para que puedan ver mejor. Listo. Y si escribimos Python, accedemos directamente a su consola. Acá directamente podemos poner código, por ejemplo, 2 más 9, 8 por 7, 9, división exacta con 6. Listo. La verdad yo a veces utilizo esta consola para cuando quiero probar funciones de manera muy rápida y no estar acá interactuando con el IDE. O sea, es como una mezcla entre las dos partes. Trabájalo por consola y ya trabájalo en modo script. Y listo. Ahora quiero que entiendas un concepto. De pronto no es muy explicado, no es muy común. Y es que todo en Python es un objeto. Todo. Una variable, una función, un string, un número. Todo, absolutamente todo es un objeto. Tranquilo, si no sabes qué es un objeto aún, más adelante lo vamos a revisar. Pero por el momento te puedo decir que un objeto es una instancia concreta de una clase. Una clase es como pronto como un esqueleto del cual yo creo o instancio algo más sofisticado. Digamos, tengo los planos de un carro. Esta sería mi clase. Y una instancia u objeto sería de pronto que yo utilice esos planos para crearme un Porsche, un Ferrari, una camioneta, cosas así por el estilo. Entonces, el objeto ya es una implementación de esa clase. No te preocupes mucho por ese tema, lo vamos a ver a fondo en futuros videos, pero quiero que sí entiendas que todo en Python es un objeto. ¿Y cómo te lo puedo demostrar? Digamos que declaramos acá una variable, también ya vamos a hablar de variables más adelante, pero listo, digamos que por el momento tenemos una variable llamada edad. Edad es un número, digamos que tiene 60 años. También tenemos una variable llamada nombre. Nombre, Edward. Y bueno, no nos vamos a complicar con funciones, pero ya sabes, todo es un objeto. Para trabajarlo dinámicamente, voy a abrir una terminal, nueva terminal. Escribimos Python y declaramos acá las dos variables que te había enseñado. Entonces, si digitamos type. Type es una función interna de Python, la cual me retorna el tipo de objeto, que es el que le pasen acá entre paréntesis. Por ejemplo, si queremos saber el tipo de la variable edad, nos va a retornar que es de tipo clase entero. Recuerda, un objeto es una instancia de una clase. Si hacemos un type de nombre, entonces nos va a retornar que esta variable es un objeto instanciado de la clase str, ¿vale? Puede que todavía no lo veas muy claro, te voy a hacer un dibujo. La variable edad, que es un objeto. Recuerda, todo en Python es un objeto. Listo. Cuando escribimos type, supimos que este objeto fue creado a partir de una clase int. Recuerda, la clase es ese esqueleto con el cual vamos a crear diferentes como implementaciones de ella. Entonces, vamos a dibujar la clase. Entonces, la clase se llamaba int, ¿cierto? Vamos a hacerla acá como si fuera cerrado. Entonces, nombre de la clase int. ¿Qué atributos? Porque los objetos tienen atributos. Atributos son como identificadores, como cosas que cada uno de esos objetos va a tener. Entonces, atributo número 1, importante, el ID. Cada objeto
va a implementar un ID numérico único para identificar, pues, ¿qué? Mi variable o mi objeto. Segunda cosa importante que va a tener la clase, va a tener un valor, ¿cierto? Entonces aquí definí mi clase. Clase. Y recordemos que entonces un objeto es la instancia de una clase. Entonces, este objeto edad es una instancia de esta clase. ¿Qué tiene como valor? Un ID. Un ID generado automáticamente por Python. Y que tiene también un valor. ¿Qué valor? Pues el que le definimos acá. Que en este caso serían 60 años. ¿Cierto? Esto es como para que entiendas un poquito el concepto de qué es la programación orientada a objetos. Pero no te preocupes, la vamos a ver con mejores ejemplos más adelante. Entonces, ¿por qué te expliqué esto? Porque yo a partir de esta clase int puedo crear infinitos objetos, los que quiera. Por ejemplo, edad, sueldo, no sé, renta, cosas así por el estilo. Todas van a ser implementaciones de int. Si yo quisiera saber qué ID tiene el objeto edad, simplemente le damos acá a enter y este es el identificativo con el que Python me va a identificar ese objeto. Pero por así digamos que es una variable. ¿Y cómo accedemos a su valor? Con este método también, rep, que es como la representación en string del valor que tiene ese objeto. Es un poco complicado, no te hagas lío con este tema. Lo único que quiero que sepas, te lo estoy demostrando. Pero lo único que quiero que sepas es que todo en Python es un objeto. Una variable, un número, un string, una función, un método, todo. Ten ese concepto muy presente porque más adelante nos va a servir de mucho. Cuando hagamos que una función pueda ser un argumento de otra función. Y esto se debe ¿por qué? Porque esa función es un objeto. Y listo. Sé que puede ser un poco confuso. No te atormentes. Solo Python, solo. Ten presente que todo en Python es un objeto. Ya, nada más. Solo te lo quería demostrar. Te lo quedó demostrado. Y listo. Cuéntame qué te pareció.